Maussan Televisión presenta. Maussan Televisión presenta. Me encanta que me acompañes nuevamente en Pachamama. El agua. ¿Por qué buscamos agua en otros planetas? Porque sabemos que el agua ha sido siempre el origen de la vida. Tenemos esta conexión con el agua. Bueno, pues el 75% de tu cuerpo es agua. Las células están compuestas por agua, los tejidos, inclusive nuestros huesos tienen una cierta cantidad de agua. Entonces necesitamos el agua, pero estamos en una situación crítica. ¿Por qué? Hemos aumentado en una forma verdaderamente espectacular la población humana, pero no hemos aumentado la cantidad de agua, sigue siendo la misma. Tenemos una crisis, sí, pero en este programa vamos a hablar de alternativas concretas, padrísimas. Acompáñame. Todo el mundo habla del vital líquido, ¿no? Y sí lo es, porque estamos buscando agua en otros planetas, porque si hay agua, hay alta probabilidad de vida. La vida es agua prácticamente. ¿Sabías que el 75% de tu cuerpo, sí, el cuerpo que tienes, que te puedes ver ahorita, tiene 75% de agua? Las células son coloides, que son húmedos, que tienen agua. Tu cerebro, inclusive hasta los huesos tienen humedad. Bueno, pues el 75% del peso de un árbol, de las plantas, es agua. Fíjate que nuestro planeta está cubierto en 75% de agua. ¿Por qué este número mágico? En la naturaleza se repiten estos números y lo hemos asociado con cuestiones divinas, ¿no? Que hay un cierto patrón, ¿verdad? Que se ha diseñado por alguien, etcétera. Eso no lo vamos a discutir aquí, pero es cierto que existen estos números mágicos y el agua tiene este número mágico del 75%. ¿Qué está pasando con el agua? Bueno, pues hemos aumentado muchísimo la demanda de agua, pero no la cantidad de agua. Esa es la realidad. Ahorita somos ya casi 9,000 millones de seres humanos. Para que tengas una idea, cuando yo nací, digo, ya soy alguien madurito, pero no soy un anciano, y es un lapso muy corto. En la vida del planeta, mi vida es insignificante. En mi vida, yo he visto pasar la población de mi planeta de 3,000 millones de seres humanos a 9,000. Ha sido un brinco, pero verdaderamente asombroso. Tiene mucho que ver con el avance en la medicina, con los cuidados, con la salud que tenemos actualmente, los conocimientos y los avances en las ciencias médicas, pero también con el agua. ¿Por qué? La higiene ha sido uno de los elementos fundamentales para prolongar nuestra vida. El que tengamos conocimiento hoy en día de las bacterias, que por cierto funcionan con agua, se mueven dentro del agua. Ya ves que las bacterias, si hemos visto fotos, tienen así como pelitos. Bueno, son pistilos que les permiten moverse para conseguir alimento, etcétera. Y el agua no ha aumentado en el planeta, pero sí la población, como yo te decía, o sea, la demanda ha aumentado de una forma impresionante, no solamente la que necesitamos para tomar o para bañarnos. El agua de la agricultura, que se llama el agua intrínseca, o sea, cuando tú te estás comiendo una tortilla, ¿sabes por qué cuando calentamos las tortillas a veces hasta te quema la mano la tortilla? Por el agua intrínseca que tiene la tortilla, es la que se calienta. ¿Cómo funcionan los hornos de microondas? Lo que hacen los hornos de microondas es calentar el agua intrínseca del espagueti, de la carne, del pollo, de lo que tú metas ahí a calentar, la taza de café. Lo que se calienta es el agua por el movimiento de las moléculas del agua. Esa es la gran importancia que tiene el agua. No ha aumentado la cantidad de agua, pero sí la demanda. Y tenemos y estamos enfrentando un problema verdaderamente importante de agua. Lo sabemos, pero pocos lo internalizamos. Realmente nos preocupa el agua cuando no tenemos el agua, ¿no? Las manifestaciones en contra de la distribución del agua inequitativa, el derecho humano al agua, todo lo que tiene que ver con que tengamos agua, etcétera. Pero nunca nos ponemos del lado del agua, siempre del lado de nosotros que necesitamos agua.
En este programa te voy a invitar a hacer algo extraordinario. Vamos a ponernos del lado del agua. ¿Cómo podemos realmente conservarla? ¿Cómo podemos tenerla siempre disponible? Vamos a llegar a estos 9,000 millones. Los expertos en demografía dicen que ahí va a empezar a aplanarse esta curva que va ahorita así. Se va a empezar a aplanar en 9,200 millones y luego va a descender. ¿Por qué? Como está descendiendo en algunos países, porque tenemos que encontrar un equilibrio los seres humanos, porque no podemos al infinito seguir aumentando nuestros números. ¿Por qué? La cantidad de agua es una y nuestros números no pueden crecer y crecer y crecer y crecer. Si necesitamos más alimentos, necesitamos más agua. Si necesitamos más vivienda, la vivienda necesita agua, etcétera. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que en lo que alcanzamos esta meseta en el crecimiento poblacional de los seres humanos, tenemos que encontrar la manera, con nuestra capacidad cognitiva, nuestra inteligencia, nuestra ciencia, para manejar mucho mejor el agua que lo que estamos haciendo actualmente. Otro dato del 75% que se repite, ¿no? Como que mágicamente. Fíjate que el 75% del agua que consume el ser humano actualmente se va ¿a dónde? A los malos embotelladores de cerveza, de refresco, a la industria perversa, a nosotros que desperdiciamos el agua en nuestras casas con fugas, etcétera. No. La mayor parte del agua, el 75%, se va a la agricultura para producir los alimentos que necesitamos. Entonces, aquí es donde tenemos que enfocarnos precisamente de cómo vamos a manejar mejor este 75% del agua. Hay mucha gente que no está consciente de eso, inclusive hay algunos, inclusive líderes de grandes países que están negando esta cuestión de la crisis hídrica, ¿no? Pareciera que lo único que necesitamos hacer es hacer más tubos, más pozos, sacar más agua, etcétera, pero no la estamos viendo en lo que se llama la economía circular. ¿Cómo vamos a emular, a imitar a la naturaleza? Ella es nuestra gran maestra en la ciencia, en la tecnología, en lo que son nuestras vidas, inclusive nuestra vida espiritual, emocional, etcétera. Tendríamos que sacar conclusiones, lecciones, enseñanzas de la naturaleza. La naturaleza cuida el agua de una forma extraordinaria, porque la está totalmente reciclando, la está purificando cuando se usa y la vuelve a emplear, etcétera, para que siempre tengamos agua. El ser humano es el que vino a romper este ciclo, empezando a usar agua y luego tirarla sucia. Aquí está uno de los grandes secretos de los que vamos a hablar en este programa, pero fundamentalmente vamos a hablar de algo que te va a interesar mucho, que son las alternativas reales que tenemos actualmente para evitar una crisis hídrica de proporciones históricas. México es un país árido o semiárido en su gran mayoría. Tenemos la parte del sureste que tiene muchísima agua, a veces exceso de agua, ¿no? Las inundaciones, etcétera. Fíjate, para que tengamos una idea de las diferencias en México. En Baja California Sur llueven al año alrededor de 300 milímetros al año. ¿Qué significa que lluevan 300 milímetros? Que si ponemos una charola de 1 metro cuadrado y la cantidad de lluvia que cae en un año serían 300 milímetros, o sea, prácticamente 30 centímetros de agua, ¿no? Eso es lo que se llenaría de una charola de 1 metro cuadrado en Baja California en todo un año. ¿Sabes cuánto cae en Tabasco? 3,000 milímetros, 3 metros de agua. Si ponemos 1 metro cuadrado, una charola, tenemos que tener una charola con paredes de 3 metros, porque eso es lo que se llena al año. Esa es la enorme diferencia que tenemos, pero mayoritariamente nuestro país es árido y semiárido, y es donde vive la mayor parte de la población, esta población que necesita agua. Entonces necesitamos repensar toda nuestra manera de usar el agua, y nuevamente el 75%. Estamos usando el 75% del agua en una agricultura que en México no nos da lo suficiente para alimentarnos. ¿Por qué? Porque no manejamos adecuadamente el agua, básicamente. Te puedo decir, por ejemplo, que hay países en donde este porcentaje del agua para la agricultura se reduce hasta el 40%. Nosotros casi tenemos el doble, pero con una agricultura deficitaria.
Somos muy buenos en hortalizas, que requieren también mucha agua, en todo lo que son las berries, los frutos rojos. Somos uno de los principales productores de frutos rojos y el principal exportador hacia los Estados Unidos. Ahora que ve esto de los aranceles de frutos rojos hacia los Estados Unidos, generan una cantidad de empleo bien pagado, etcétera. Pero esto se hace en invernaderos, donde ¿qué se hace? Se cuida el agua. Precisamente se evita que se vaya a la atmósfera por evaporación y se está todo el tiempo reciclando, purificando y volviendo a usar. Entonces, aquí tenemos estas alternativas que vamos a tratar en este programa un poquito más en detalle, porque hay tecnología que voy a platicar contigo extraordinaria, que es, y ese es el tema de hoy, la cosecha de agua del aire. Ya es que he hablado contigo de que tenemos que cosechar el agua de lluvia, o sea, lo que cae, en vez de que dejamos que se pierda, colectarlo para el uso humano, ¿no? A través de los techos, de las calles, etcétera. Pero se puede cosechar, se puede obtener agua del aire, inclusive en el desierto completamente seco. Eso lo vamos a ver en este programa, la cosecha de agua del aire. Se habla ya de la cosecha de agua de lluvia, ¿verdad? Inclusive en la Ciudad de México ya hay un programa pues apoyado por las autoridades de la ciudad para que se instalen en los techos de las casas canaletas, ¿verdad? Donde los escurrimientos del agua de lluvia se pueden guardar, se pueden purificar y reusar. Eso existe y se usa en muchísimos lugares del mundo. Pero la cosecha de agua del aire, el aire tiene una cierta cantidad de humedad en toda la atmósfera terrestre, varía en porcentaje y eso se llama la humedad relativa. ¿Relativa a qué? Al punto de rocío, es el punto en donde la cuestión de la presión barométrica y la temperatura dan condiciones termodinámicas para que precipite la lluvia. Eso se llama la humedad relativa. Cuando baja del 30%, casi no llueve, arriba del 50%, con mucha probabilidad llueva. Hay lugares en el planeta, las selvas tropicales, el Amazonas, Malasia, aquí nuestra selva lacandona, que tienen pues humedades relativas casi todo el año de arriba del 90%. Está lloviendo todo el tiempo, para que tengas una idea. En Baja California Sur, donde la humedad relativa es del 30%, poquito más, poquito menos, pero por ahí va, llueve muy poquito. ¿Llueve en cuánto? Llueven 300 milímetros al año. ¿Qué significan esos 300 milímetros al año? Que si yo tengo un área de 1 metro cuadrado, sobre esa área van a llover 30 centímetros en todo el año. En Tabasco llueven 3,000 milímetros, 10 veces más. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 1 metro cuadrado, se me hace una columna de 1 metro, ¿verdad?, de base, pero 3 metros de altura de la cantidad de agua que ahí llueve. Son nuestros dos extremos en México. México es un país de extremos en muchos sentidos, pero en cuestión del agua lo tenemos, pero el 75%, otra vez la cifra mágica, el 75% del territorio nacional es árido, semiárido. Tenemos precipitaciones muy bajas, pero podemos cosechar el agua de lluvia. Y fíjate que se puede cosechar agua de lluvia inclusive en el desierto. Hay un ejemplo que está dando la vuelta al mundo, que se llama el proyecto Alto Hospicio en Chile, en el desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta Tierra. Es más seco que el desierto del Sahara, para que tengas una idea. Bueno, ahí se instalaron lo que se llaman unos condensadores, ¿verdad? Que son unos paneles, como si fuera un panel solar, pero con entradas para el aire, que tiene un condensador que funciona con electricidad. Vas a pensar, pues entonces qué chiste, pues voy a gastar luz. No, estos condensadores están acoplados a una celda fotovoltaica, efectivamente. Casi siempre donde llueve poco hay mucho sol, ¿no? Pues en el desierto de Altar, en Sonora, en Baja California Sur, que te decía yo, en muchos lugares áridos de la República Mexicana hay mucho sol. Entonces podemos aprovechar el sol para accionar un condensador que toma el aire y le saca la humedad en una forma muy eficiente. Fíjate que aún en desiertos como el de Atacama, están solucionando el problema de agua en la vivienda con colectores muy avanzados que tienen unos absorbentes, son unas sustancias que capturan la humedad, ¿verdad? La retienen y que a través de temperatura, golpes de temperatura baja, condensan agua al grado de que 1 metro cuadrado de condensador te da 200 litros de agua al día en una zona desértica.
y que por lo tanto pues tenemos esta capacidad de colectar agua del aire en una forma que se llama distribuida. No se requiere meter cables ni instalación adicional. El panel fotovoltaico que funciona autónomo con el condensador y que nos da por cada metro cuadrado 200 litros de agua. Con 2 metros cuadrados, una casa habitación tendría 400 litros de agua diarios. En los desiertos, les solucionaríamos el problema básico de subsistencia a muchas familias. Ya ves que cuántas familias en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, tienen tanteos de agua, no les llega el agua toda la semana, tienen que hacer cola para que llegue una pipa y les dé agua. Con esto tendríamos una solución económica, porque se puede financiar esto perfectamente bien. A lo largo de 2-3 años se paga completamente la instalación y pues para eso se requiere el apoyo gubernamental, ¿verdad?, para garantizar estos créditos, pero tendríamos una solución mágica, maravillosa para este gran problema que es cómo abastecer de agua a una población creciente. Ahí está el agua que tenemos en el aire, que la podemos cosechar a través de condensadores muy avanzados. Pareciera que es una cuestión de magia, ¿no? Eso de cosechar agua del aire, pero no. Existe esta tecnología ya probada, te comenté, que ya no es un proyecto, es una realidad en el desierto de Atacama, en Chile, en una población que está creciendo muy rápido y por eso tienen problemas muy fuertes de agua, pues es una zona muy desértica. Se llama Alto Hospicio. Y ahí les estaban llevando agua, imagínate, obtenida 70 kilómetros de distancia y como no hay acueducto, se las llevan en pipas con un costo de diésel, de tiempo, se calienta el agua, es el desierto, etcétera. Entonces, pues tenemos ahí el problema grave de que es precario, ¿no? Y la gente desesperada por la falta de agua. Entonces, hicieron todo este proyecto muy bien diseñado y estructurado para que prácticamente cada vivienda tenga en su techo un colector o dos, ¿verdad?, de estos condensadores con energía fotovoltaica para dotar de agua a la familia. Es agua perfectamente pura. El agua del aire es como el agua destilada. ¿Te acuerdas del ciclo del agua que viste en la primaria y luego en la secundaria? Bueno, pues del océano, que cubre el 75%, nuevamente este número mágico, de la superficie terrestre, con el calor se evapora, se condensa en las capas frías de la atmósfera y esta condensación hace que con los vientos, si llega a tierra, se precipite en forma de lluvia. Bueno, eso mismo está haciendo el ser humano copiando a la naturaleza. Estamos atrayendo el aire hacia este colector con ventiladores, ¿verdad? Se pasa a través de unas membranas, ¿verdad?, muy delgaditas de silicón que están impregnadas de un absorbente, no absorbente. La absorción, ¿te acuerdas de tus clases también? Es un fenómeno físico, en tanto la absorción es un fenómeno químico. Bueno, se le pegan, ¿verdad?, las gotitas de agua a este absorbente y con la temperatura baja que produce el condensador, se junta el agua en un recipiente que se conduce a un receptáculo dentro de la casa. Por cada metro cuadrado, como te decía yo, se pueden juntar 200 litros de agua en un ambiente totalmente seco. Esto es una revolución que nos va a permitir ver con optimismo este manejo del agua que ha sido nuestro dolor de cabeza durante tantísimo tiempo. Tiene otra característica fundamental. La celda fotovoltaica, ya una vez pagado su costo inicial, que se puede hacer con programas de apoyo gubernamentales y en conjunto con la iniciativa privada, se puede generar electricidad durante muchas décadas sin costo adicional. Entonces, no te preocupa, ¿verdad?, el que esté conectado a la electricidad de la casa, el que si hay nubes no va a generar. Los paneles están diseñados precisamente para poder compensar este paso de las nubes. Mentira que cuando hay nubes no se genera la energía fotovoltaica, disminuye la intensidad, pero hay condensadores y ecualizadores, ¿verdad?, que están compensando esto. Y esta electricidad permite accionar tanto el ventilador, que va a jalar el aire, que tiene cierto grado de humedad, y a través de temperatura lo va a condensar para conducirlo hacia una cisterna en la casa. Puede ser una cisterna pequeña de 1000 litros, como un tinaco, digamos, ¿no? Bueno, si una familia, inclusive numerosa, tiene 3 de estos condensadores con su panel fotovoltaico, va a poder juntar 600 litros de agua.
Es suficiente para que se bañe la familia, para beber, para preparar los alimentos, inclusive para lavar la ropa. Esto siempre y cuando juntemos el agua con la que nos bañamos, ¿verdad? Para después usarla en los excusados, etcétera, haciendo una práctica que sea racional, que sea ecológica, que sea sustentable el manejo del agua. Pero con esto se soluciona de golpe un problema enorme que tenemos en el mundo, que es la disponibilidad de agua potable para todos nosotros. Este es un avance enorme, está llamando mucho la atención del mundo, y para México es especialmente importante porque hay poblaciones que están creciendo muy rápidamente, y esta población nueva que requiere agua, pues muchas veces está sujeta a que no hay infraestructura suficiente, las fugas de agua en los sistemas de distribución, la calidad misma del agua. Cuando cosechas agua del aire, el agua es pura. Aquí no hay líos de que tenga cloro, que tenga arsénico, que tenga coliformes, ¿no? Que te van a causar diarreas, etcétera. No, esta es agua totalmente pura que la puedes guardar en un tinaco y tener la certeza de que al día siguiente vas a tener agua para tu bebé, para las necesidades básicas, para beber, para preparar tus alimentos. Esto yo creo que es el paso siguiente y gigantesco que puede dar la humanidad para resolver este problema. La cosecha de agua del aire es una vía que tenemos los seres humanos para resolver este problema, que es el problema básico actualmente del desarrollo. Hay muchísimas ciudades que están ahorita ya no pudiendo crecer, industrias que no se pueden instalar por la falta de agua, la agricultura, ¿verdad?, que tiene siempre esta dependencia del agua. Estamos tirando mucho el agua en la agricultura, ahí hay que meter lo que se llama la tecnificación del campo, pero ahorita, mientras tanto, una solución que existe y que nos da muchísima alegría es precisamente esta cuestión. La cosecha de agua del aire es una alternativa que tiene el ser humano para solventar precisamente este problema de cómo dotar de agua a la población humana creciente, en lo que, como decía yo, se estabiliza en una meseta el crecimiento poblacional de los seres humanos. El agua sabemos que es prácticamente la vida, como decía yo al principio, y con esta técnica, la cosecha de agua del aire, tenemos una solución. Te espero en el próximo programa de Pachamama. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.